El día que me comprometí con Dylan. Su primer amor fue apuñalado por un gángster en la calle. Después del banquete de compromiso. Dylan desapareció durante medio mes. Cuando reapareció frente a mí, llevaba a Natalie en brazos. Quien acababa de ser dado de alta del hospital. En sus brazos Natalie entró en su útero y no podrá casarse en el futuro. Hago esto solo para darle seguridad. No te preocupes. Eres mi esposa legítima en público. Natalie no nos afectará. Los tres seguiremos acostados juntos como antes. Ante la súplica de Dylan. No tuve más remedio que aceptar cuidar de Natalie con él. Pero ¿quién iba a pensar que se casaron en secreto a mis espaldas? Cuando los interrogué histéricamente. Dylan evitó mi mirada. En un ataque de ira, le dije a esa escoria y zorra que saliera de mi alcoba nupcial. Pero Dylan temía que yo revelara este asunto. Mientras forcejeábamos me empujó accidentalmente del balcón. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día que Dylan trajo a Natalie a casa. Cuando Natalie se metió en problemas solo por haber venido a nuestro banquete de compromiso. No puedo ignorarla. Al oír la conversación familiar, abrí los ojos aturdido. Frente a mí Dylan, con la mitad de la figura en el pecho, sostenía a Natalie, que parecía demacrada. Y no había más que ternura y angustia en sus ojos mientras la miraba. Recordando la sensación de ingravidez que parecía haber ocurrido hacía apenas un segundo. Contuve las piernas temblorosas y dije palabra por palabra. Imposible. No es bienvenida en mi casa. Cuando oyó mi negativa. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Dylan. Después de todo. Durante los 3 años que estuvimos juntos. Le había obedecido en todo. Por eso tuvo la audacia de traer a otro directamente a nuestra cámara nupcial, recostado en los brazos de Dylan. Natalie se atragantó de inmediato y le tiró de la manga. Diciendo, Dylan. Olvídalo. Sé que a la hermana Serena nunca le he caído bien. No debería haberme convertido en una molestia. Por favor, deja de discutir con la hermana Serena por mi culpa. Ya estoy destrozada. Puedes dejar que me las arregle sola de ahora en adelante. Mientras Natalie hablaba, empezó a caminar hacia la puerta. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos. Tropezó y casi se cae al suelo. Conocía muy bien su truco, retroceder para avanzar. Pero de alguna manera, Dylan caía en la trampa cada vez. ¿Seguro? Tras atrapar rápidamente a Natalie, Dylan frunció el ceño y su tono se tornó severo. Serena. No puedo ser menos mezquino. Me siento culpable por Natalie. Porque terminó así por nuestra culpa. ¿No deberíamos cuidarla? En fin, habiendo cumplido mi obsesión, la traje de vuelta. Nadie puede alejar a Natalie. Miré a Dylan, que me miraba con ojos fríos. Para empezar, no la invité al banquete de compromiso. Si quieres expiar tus pecados, hazlo tú mismo. Y yo tengo la última palabra sobre quién puede minar en esta casa. Morris, que ha estado esperando todo este tiempo. Al ver esto hizo un gesto para acompañar a los invitados a la salida. Quizás porque nunca había visto mi lado asertivo. Dylan se quedó atónito por un par de segundos. Entonces me amenazó furioso. Serena. Si sigues siendo tan agresiva. No me culpes por cancelar nuestro compromiso. Conocí a Dylan hace años. En esa época. Él a los 23 años tuvo la amabilidad de salvarme de un secuestrador. La primera vez que abrí los ojos en el hospital vi a Dylan. Sabía que él era el indicado. Por fin, había satisfecho mi interior. Tras un año de perseguirlo sin descanso. Nos juntamos. Se puede decir que así lo ve Dylan. Nuestra relación era algo que yo perseguía desesperadamente unilateralmente. Por eso estaba tan seguro. Siempre que mencionara el compromiso, yo lo cumpliría obedientemente. Mirando a Dylan, estaba usando nuestro compromiso como moneda de cambio, asentí lentamente. Al ver mi gesto, un destello de alegría brilló en los ojos de Dylan. Y Natalie también sonrió triunfante en secreto. Bien. Entonces cancelemos el compromiso. En un segundo.
Mis palabras fueron como un rayo caído del cielo. Las dos personas frente a mí abrieron los ojos de par en par, sorprendidas. Dylan. Incrédula. Soltó a Natalie y me agarró la mano. Serena. Deja de hacer berrinches. Considerando que hoy estás cansado y confundido, no voy a discutir contigo. Está decidido que Natalie se quede en casa. Justo cuando iba a decir algo, Natalie dudó y le agarró la mano a Dylan. Dylan. Es mi primera vez viviendo aquí. Y tengo un poco de miedo. ¿Puedes venir a mi habitación y quedarte conmigo un rato? Al verme mirar sus manos entrelazadas sin disimularlo, una expresión de inquietud cruzó el rostro de Dylan. No me malinterpretes. Natalie, no es que esté malinterpretando nada. Me encogí de hombros con miedo. La familia Víctor cumple su palabra. Les diré a nuestros padres que cancelamos el compromiso lo antes posible. Dylan frunció el ceño. Obviamente tenía algo que decir. Pero lo interrumpió el débil gemido de Natalie. Antes de ayudarla con cuidado a regresar a su habitación. Dylan frunció los labios y dijo, Serena, deja de ponerme a prueba una y otra vez. Dylan pensó que solo estaba celoso. Pero él no lo sabía esa noche. Mis padres recibieron la noticia de que quería cancelar el compromiso. Igual que en la vida anterior. Tras la llegada de Natalie, empezó a causar problemas al día siguiente. Al oír la voz urgente de Morris abajo, salí corriendo de la habitación. Como resultado, busqué a unos fornidos guardaespaldas que arrastraban bruscamente a Morris afuera. Morris había estado a mi lado desde que nací. Y era casi como mi propia madre. A medida que Morris envejecía, si no fuera por su reticencia a dejarme, la habría enviado a una residencia de ancianos hace mucho tiempo. Normalmente, tras haber previsto mi abselle, no habría tenido que dejarla hacer el más mínimo trabajo pesado. Pero ahora los guardaespaldas la arrastraban. Dylan, lloriquea. ¿Quién sabía lo importante que era Morris para mí? Solo me quedé ahí sin hacer nada. En un ataque de ira, recogí el jarrón decorado de la escalera y lo tiré abajo. El sonido del jarrón al romperse hizo que Natalie gritara de miedo. Aprovechando la oportunidad, bajé corriendo las escaleras y protegí a Morris. ¿Qué haces? Dylan abrazó a Natalie. Y sus ojos estaban llenos de disgusto. Morris le faltó el respeto a sus superiores y entristeció a Natalie. No puedo despedir a una niñera así, se frotó el brazo arañado. Morris dijo indignado. Señorita. Acabo de advertirle a esta mujer que se porte bien porque vi al futuro yerno salir de su habitación temprano en la mañana. Cuando Natalie escuchó esto, se le saltaron las lágrimas al instante. Yo tenía el mismo miedo de estar sola por la noche. Así que Dylan solo se quedó conmigo una noche. Sé que ya estoy destrozada. ¿Por qué tienes que humillarme? No debería haber sobrevivido. ¿Por qué no morí? Al oír a Natalie mencionar la muerte repetidamente, los ojos de Dylan se llenaron de angustia. Abrazó a Natalie sin dudarlo y luego miró fijamente a Morris, que estaba detrás de mí. Ya que no quieres arrepentirte, te daré una buena lección. Tú también, tú también. Sujétala, Natalie. Ya que se atrevió a decir tonterías. Puedes destrozarle la boca tú mismo. Con un aullido de Morris. Sus rodillas golpearon el suelo con fuerza. Cuando Natalie oyó esto, aunque parecía vacilante, levantó la mano. Justo cuando estaba a punto de atacar, levanté la mano para bloquearlo frente a Morris. Al segundo siguiente, Natalie soltó un grito de dolor. Y al instante gotas de sangre resbalaron por su palma. Dylan exclamó y la sostuvo. Natalie. Y Natalie miró la pieza de porcelana rota escondida en mi palma. Su rostro estaba pálido. Cuanto más fuerte golpeaba, más profunda era la herida en su mano. Apretando los dientes. Dylan me rugió. Serena. ¿Estás loca? ¿Quién te dio las agallas para tratar así a Natalie? Sosteniendo la pieza de porcelana rota en una mano y ayudando a Morris a levantarse con la otra. Dije. Entonces, ¿quién te dio las agallas para tocar a mi gente? Dylan. ¿Has olvidado tu lugar?
Después de graduarte de la universidad. Dylan fundó una empresa de Internet y ahora es un jefe poco conocido. Creía que sus logros actuales se debían a su perspicacia empresarial. Pero no sabía cuántos recursos valiosos le habían brindado mis padres por mi bien en los últimos años. Con mi indulgencia sin límites hacia él. Casi lo olvidó como mucho. Era solo mi vida menos y mi esposo. Quizás mi mirada era demasiado fría. Así era Dylan, quien solía tomar la iniciativa delante de mí. Retrocedió de forma inusual. No fue hasta que el médico de cabecera se llevó a Natalie para tratarle la herida que Dylan volvió a acercarse a mí. Parecía un poco molesto mientras se apretaba la sien. Serena. ¿Qué te pasa estos 2 días? ¿No sabes por qué hago todo esto? Tú fuiste quien causó que Natalie terminara así. Solo estoy expiando tus pecados. ¿No puedes estar más agradecido? Al oír esto me reí de la rabia. Dylan. ¿Qué quieres decir? Al ver mi expresión confundida. El rostro de Dylan se oscureció, y en un instante. Natalie me dijo que esas peleas la tenían como blanco. Aparte de ti. ¿Quién más querría hacerle daño? Serena. Ya que prometí casarme contigo. No voy a permitir nada con Natalie. ¿Por qué tienes que arruinarle la vida? Viendo la leve marca de lápiz labial en el cuello de la camisa de Dylan, pensé que sus palabras eran ridículas. No me extraña que en mi vida anterior Dylan no insistiera en llamar a la policía. Y siempre me recordaba que cuidara bien de Natalie para expiar mis pecados. Resultó que Natalie ya le había susurrado al oído, haciéndole creer que yo había enviado a los maricas que la atacaron. Al ver eso, no dije nada. Dylan pensó que estaba cediendo. Me fulminó con la mirada. Si quieres dejar este asunto atrás, no me dejes volver a ver a Morris. Viendo a Dylan correr a la habitación de Natalie, me quedé pensativo. En ambas vidas. Mi relación con Dylan empezó a deteriorarse después de que apuñalaran a Natalie. Pero ninguno de los dos pensó detenidamente en por qué los maricas la atacaban. Con esto en mente, llamé inmediatamente a mi hermano. Tras prometerle que me ayudaría a descubrir la verdad. Mi hermano pareció recordar algo. Por cierto, Ethan volverá del extranjero en unos días. Entonces puedes ayudarme a organizar una cena de bienvenida para él. Ethan fue mi amor de la infancia. Había estado desconectado desde que se fue al extranjero a estudiar hace años. Al enterarme de que volvía, acepté de inmediato. 3 después de que Morris se fuera. Con la indulgencia de Dylan, Natalie estaba en su mejor momento. Cuando me vio regresar, Natalie me bloqueó el paso. Cuando Dylan no estaba, dejó de fingir. Serena. Eres una patética tonta enamorada. Has visto claramente cuánto me ama Dylan. Aún así, tienes el descaro de quedarte en esta casa sin pudor. ¿Acaso tus padres no te enseñaron el decoro y la vergüenza? Al ver la mirada provocativa de Natalie, repliqué de inmediato. Sedujiste a la prometida de otro y quieres mudarte contigo. ¿Quién es el que realmente carece de decoro y vergüenza entre nosotros? Mirando los chupetones que mostró deliberadamente, reprimí mi asco. Solo un campesino como tú que nunca ha visto el mundo, estaría tan ansioso por la basura que no quiero. Al oír mi descarado sarcasmo, el rostro de Natalie se contorsionó de ira. Pero entonces, como si hubiera pensado en algo. De repente esbozó una sonrisa. Serena. Me llamas patán. Pero eres un completo idiota. Eres un idiota que ni siquiera reconoce a su propio salvador. Al oír esto di unos pasos hacia adelante y confronté a Natalie. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera obtener una respuesta. De repente Natalie me agarró la mano y gritó mientras caía hacia la piscina que tenía detrás. El tirón la pilló desprevenida. Caí con ella. El miedo que había estado reprimido en mi corazón durante casi 4 años brotó en un instante. Hace 4 años. Para torturarme. Esos secuestradores me habían metido la cabeza repetidamente en un tanque de agua. Las innumerables veces que estuve al borde de la muerte por asfixia me hicieron desarrollar un miedo intenso a las aguas profundas, incluso después de ser rescatado.
Me movía en el agua sin ritmo. La sensación del agua entrando a raudales por la nariz y la boca me hizo sentir de nuevo el miedo a la asfixia. Aturdido. Oí la voz de Dylan. Por un instante sentí como si hubiera retrocedido años. De vuelta al momento en que me salvó. Pero mientras el aire en mis pulmones se hacía más escaso. En mi estado de somnolencia. Vi a Dylan sacando del agua a Natalie, que temblaba. Enfrentando mis gritos de auxilio, dijo Dylan con dureza. Sabías que Natalie no se había recuperado del todo. Aún así, la empujaste a la piscina. Si no te doy una lección hoy. No te arrepentirás. Al ver que Dylan no tenía intención de salvarme, agoté mis últimas fuerzas y me hundí lentamente en el fondo de la piscina. Serena, justo cuando mi conciencia estaba a punto de desvanecerse, unas manos grandes me levantaron con firmeza. Ethan me sacó del agua con ansiedad, haciéndome escupir el agua de mis pulmones. Mirando las gotas de agua que caían del cabello de Ethan, apenas lo agarré del cuello y lo acerqué más a mí. Vi su expresión de sorpresa. Murmuré con una premonición. Así que... eras tú. Ya basta. Antes de que pudiera recuperar el sentido, Dylan, furioso, intentó jalar a Ethan. ¿Quién me retenía? ¿Afuera? Debes ser Ethan. ¿Verdad? Serena es mi esposa. ¿No es inapropiado que tengas tanta intimidad con ella? Ethan entrecerró los ojos y se paró frente a mí con firmeza. Sin ceder. Dejaste que Serena se ahogara. ¿De verdad crees que eres digno de ser su prometido? La mirada de Dylan se oscureció. Y su tono se volvió peligroso. Sea digno o no. Sigo siendo el prometido de Serena. ¿Qué derecho tienes? Dean. El sonido de un mensaje de texto interrumpió a Dylan antes de que pudiera terminar la frase. Miró el mensaje con impaciencia. Y al segundo siguiente me miró con incredulidad. Serena. ¿Qué demonios tramas? Porque la noticia de que te habían transferido 180 millones a tu tarjeta bancaria apareció junto con el anuncio de la familia Víctor de que el compromiso se había cancelado. Dylan se quedó paralizado. Me miró fijamente. ¿Por qué devolviste los regalos de compromiso? Serena. ¿Tienes otro hombre y me vas a echar? Oírle insultar a Ethan. Apreté los dientes y le dije que se callara. Dylan, eres un cabrón con el tiempo tan bajo. ¿De verdad crees que todos son como tú? Dijiste que querías cuidar de Natalie el resto de tu vida. Ahora que nuestro compromiso se canceló, puedes cuidarla tú solo. Al enterarse de que efectivamente había cancelado el compromiso, una mirada de alegría brilló en los ojos de Natalie. Abrazó con entusiasmo el brazo de Dylan. Dylan. ¡Qué bien! Ahora que no hay compromiso que nos frene. Puedes quedarte a mi lado el resto de tu vida. Tal como me prometiste. Después de decir eso, ella fingió estar sumamente agradecida conmigo. Hermana Serena. Muchas gracias por complacernos. Al principio solo quería estar al lado de Dylan como una hermana. Pero ahora por fin nos uniste como amantes. Natalie era muy buena molestando. Con solo unas palabras, me puso en la piel de la mujer malvada que casi rompió su relación. Se suponía que era gratitud. Pero en realidad, todo era cuestión de presumir. Pero cuando Dylan escuchó estas palabras, una mirada de vergüenza cruzó su rostro. Instintivamente sacó el brazo y me miró fijamente mientras intentaba explicarme. No es así. Y no me importa lo que quieras decir. No quiero saberlo. Levanté la mano para interrumpir a Dylan. Ahora que el compromiso está cancelado, tú y yo ya no tenemos nada que ver. La mirada fría en mis ojos mientras miraba a Dylan hizo que una expresión de pánico apareciera en su rostro. Justo cuando ignoraba la tos fingida de Natalie y me miraba fijamente un rato, Dylan de repente fijó su mirada en mi pecho. El pánico de su rostro desapareció al instante. Serena, sé que aún sientes algo por mí. Hoy solo estás haciendo un berrinche. ¿Qué te parece esto? Después de casarnos, enviaré a Natalie a otra mansión. Te prometo que no te molestará. ¿De acuerdo? Al escuchar las palabras de Dylan,
El rostro de Natalie se retorció de ira al alzar la voz. Dylan. ¿Qué dices? Sin embargo. Esta vez. Dylan. Quien antes solo la miraba a ella. Ni siquiera la miró. Dylan estaba tan seguro porque vio el anillo que llevaba en el cuello. Este anillo era simplemente una simple banda de plata y casi no valía nada. Cualquier joya en mi joyero bastaba para comprar cientos de anillos similares. La razón por la que lo apreciaba tanto era que este anillo era el primer regalo que Dylan me había hecho con sus propias manos. Así que aunque el anillo me quedaba un poco grande, lo convertí en un colgante y lo usé todos los días. Pero en mi vida anterior. Después de que Natalie se interpusiera con fuerza entre nosotros, descubrí que este anillo era originalmente para ella. La talla del anillo también se ajustaba a su dedo. Había estado acostumbrada a usar este anillo en ambas vidas. Y como resultado, se me había olvidado deshacerme de él. Dylan malinterpretó que aún no podía olvidarlo. Así que con cara de asco extendí la mano y le arranqué el colgante. Una cosa tan barata no merece estar en mis manos. Mientras hablaba. Con la expresión de sorpresa de Dylan. Levanté la mano y arrojé el anillo fuera de la villa. En el instante en que desapareció, la atmósfera alrededor de Dylan se enfrió de repente. Pero fingí no darme cuenta y ordené a los guardaespaldas que habían llegado corriendo, echen a estos dos. Al ver que los guardaespaldas estaban a punto de echarlos. Los ojos de Natalie se pusieron rojos, hermana Serena. Una cosa es que me ahuyente. Pero esta es la casa de Dylan. ¿Cómo puedes ahuyentarlo también? Mirando a Natalie, que sigue comportándose como una persona que finge ser inocente y débil, pero en realidad está tramando algo. Sonreí levemente. Entonces tomé el certificado de propiedad que me entregó el guardaespaldas y se lo tiré directamente a la cara. Abre los ojos y míralo bien. Esta villa era la alcoba nupcial que compramos mis padres y yo. No tiene nada que ver con Dylan. Cuando Natalie vio que mi nombre era el único en el certificado de propiedad, su rostro se enfureció de inmediato. Antes de que los guardaespaldas la echaran. Dylan aún tuvo el valor de hacerse el duro delante de mí, Serena. No te arrepientas de la decisión que tomaste hoy. En respuesta a él. Levanté el dedo medio. 5 después de cancelar el compromiso. Sin Dylan ni Natalie. Esa gente molesta. Volví a mi vida anterior como una joven despreocupada. Solo que mi hermano me dijo que sin los recursos de la familia Víctor. Las ganancias de la empresa de Dylan habían disminuido significativamente. En cuanto a Natalie, dependía de Dylan. Se esforzaba por entrar en el círculo de la alta sociedad. 3 días después, habría una cena benéfica después de la subasta en la ciudad. A Natalie incluso le pidió a Dylan que buscara la manera de conseguirle algunas entradas. Así que no me sorprendió mucho ver a Natalie en la cena con baile. Cuando aparecí, las socialites que habían estado holgazaneando se arremolinaron frente a mí. En contraste con la situación en la que Natalie se esforzó al máximo, pero no logró ganarse el favor de Adams. Natalie estaba tan celosa que casi quiso romper la copa de vino que tenía en la mano. Los anfitriones de esta subasta fueron la familia Víctor. Para evitar problemas en la cena, simplemente fingí no verla. Inesperadamente. Natalie era una persona inquieta. Señorita. Justo ahora 3 mujeres se colaron en la sala de datos del 3er piso. ¿Quieres que llame a los guardias de seguridad para que los bajen? Miré a mi alrededor y descubrí que quienes habían desaparecido eran Natalie y las 2 chicas que se habían unido a ella en cuanto entraron. Para mayor seguridad, le pedí a mi asistente que contactara a mis padres, que estaban en la subasta. Luego fui solo a la sala de datos del 3er piso. Efectivamente. En cuanto me acerqué a la sala de datos, había oído la voz indignada de Natalie. Me costó mucho conseguirte las invitaciones. Hoy. Debes atrapar a un hombre rico. Entonces las 3 hermanas nos convertiremos en las socialites más deslumbrantes de Ciudad A. Justo ahora. Viendo la imponente apariencia de Serena. Me sentí mal. ¿Cómo se atrevía una mujer abandonada y de Dylan a aparecer aquí? Las 2 amigas de Natalie revisaban con avidez la información de los peces gordos que habían venido a la subasta.
Uno de ellos, emocionado, le dijo a Natalie: no te preocupes. Siempre y cuando también nos acerquemos a un hombre rico. Sin duda te ayudaremos a asegurarte el primer puesto entre las celebridades de la ciudad. En ese momento, sin mencionar a Serena. Incluso 10 u 8 de ellas serán pisoteadas. ¿Qué hacen? Las 3 personas, absortas en sus fantasías, mostraron pánico al oír mi voz. Recorrí con la mirada los materiales desordenados que habían hurgado, revisando la privacidad de otros sin permiso. ¿Quieren experimentar el poder del departamento legal de una familia víctima? Parece que la seguridad de la cena necesita ser reforzada. De lo contrario, cualquier persona puede entrar. Escuchando mi humillación, Natalie me confrontó furiosa a Serena. ¿Qué quieres decir? Dylan ya no te quiere. ¿Qué derecho tienes a estar orgullosa? Una de las chicas también tuvo su miedo anterior y luego le guiñó un ojo a su compañera. Al segundo siguiente, cuando no estaba prestando atención, una de las chicas me atacó directamente por detrás. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Al ver esto, Natalie cerró rápidamente la puerta de la sala de datos. Intenté levantarme con dolor. Pero Natalie me pisó la palma antes. Por culpa de Dylan. Tuve que ser sumiso ante ti. Hoy. Te superan en número. ¿Cómo te atreves a presumir delante de mí? Con el buen aislamiento acústico y estando en el tercer piso, tenía miedo de que incluso gritara a todo pulmón. Sería difícil para la gente del salón de banquetes oírme. Al ver esto, solo pude calmar a Natalie. Esta subasta la organiza la familia Víctor. Si te atreves a hacerme daño aquí, mis padres no te dejarán escapar. Como resultado, Natalie y sus hermanitas no solo no tenían miedo, sino que se rieron a carcajadas. Natalie me agarró el pelo largo con fuerza. Serena. Ahora que tengo la protección de Dylan, ¿qué tal si te doy una paliza? Entonces Natalie miró a las 2 mujeres con crueldad. ¿Crees que si te presentas aquí medio desnudo en un evento tan importante, este escándalo conmocionará a la ciudad, Six se dio cuenta de lo que iba a hacer. Mi voz se tensó. Natalie. ¿Estás loca? Si te atreves a hacerme esto, te lo haré pagar. Las otras 2 personas dudaron un poco al oír mis palabras. Natalie. Esto no es buena idea. Después de todo, ella no es como esas chicas rurales que antes acosábamos. Pero Natalie solo los miró y luego dijo con tono beligerante: ¿de qué tienen miedo? Yo asumiré la culpa si algo sale mal. Además, si la dejamos ir ahora. El hecho de que hoy hayamos echado un vistazo a estos materiales quedará al descubierto. Y ninguno de ustedes podrá atrapar a un hombre rico. Al escuchar esto, los 2 que dudaban parecieron decidirse. Me sujetaron hábilmente un brazo cada uno. Y no pude soltarme por mucho que forcejeara. Natalie me miró y me pellizcó la barbilla. Su uña afilada me arañó la mejilla. Y empezaron a brotar gotas de sangre. Natalie estaba sumamente orgullosa. Serena. Eres como un perrito lastimoso. Te propongo lo siguiente. Mientras te arrodilles y me supliques. Y prometas no volver a aparecer delante de Dylan. Te dejaré ir. ¿Qué opinas? Mirando la cara asquerosa de Natalie. De repente le escupí en la cara. Continué soñando. Natalie gritó y cayó al suelo. Tras recobrar el sentido, levantó la mano furiosa y me abofeteó. Al ver mi rostro desviado por la bofetada, Natalie se sintió sumamente complacida. Ya que no sabes lo que te conviene, no me culpes por arruinarte. Al terminar de hablar, Natalie no dudó en extender la mano y empezar a rasgarme el vestido. El vestido de verano ya estaba fino. Aunque intenté esquivarlo lo mejor que pude, fue inútil. Con una lágrima. El dobladillo del vestido estaba roto. Entre las risas feroces de los 3, Natalie sacó su teléfono. Definitivamente conservaré esa mirada vergonzosa tuya. Me acurruqué humillado. Y el odio en mis ojos casi se hizo tangible. Cuando el flash del teléfono se disparó, la puerta de la sala de datos cerrada se abrió de golpe. Natalie. Quien se reía triunfantemente. Lo patearon por detrás como si fuera una muñeca rota.
El teléfono que usaba para tomarme fotos también se hizo añicos. Una chaqueta de traje con olor a pino cubría mi vestido roto. Un teléfono, Ethan. ¿Quién me abrazó con cuidado? Era igual que la figura que descendió del cielo en mi confusa memoria. Reprimió su ira. Y su voz tembló levemente serena. No tengas miedo. Estoy aquí. 7 con algunos gritos. Natalie, que antes disfrutaba torturándome, recibió más de una docena de bofetadas de mi hermano. Mi hermano me adoraba desde pequeños. No soportaba verme acosado así. Agarró la mano de Natalie con violencia y la golpeó una y otra vez. ¿Quién demonios te atreves a intimidar a mi hermana? La frente de Natalie estaba cubierta de sangre. Y ella gritó, la novia de Dylan. Si te atreves a tratarme así, Dylan no te dejará ir. Mirando a Natalie, que aún tenía puestas sus esperanzas en Dylan, mi hermano la arrastró directamente hacia la puerta. ¿Es tu novia? Cuando se enteró de que estaba en problemas. Dylan. Que había venido corriendo de la subasta. Todavía estaba sin aliento. Pero al ver el caos en la sala de datos, podía adivinar qué había sucedido. Al oír la pregunta de mi hermano, Dylan se quedó en silencio un momento. Al ver que Dylan permanecía callado, Natalie se atragantó y se arrastró hacia el Dylan. Por favor, sálvame. Me duele mucho la cabeza. Quiere matarme. Pero Dylan no la defendió sin importarle el bien o el mal, como solía hacer con Natalie. ¿Por qué hiciste esto? Al escuchar las preguntas de Dylan, Natalie rompió a llorar de inmediato. Pálida, se señaló el abdomen. Dylan. Porque asistí a tu banquete de compromiso con ella. Perdí la oportunidad de ser madre para el resto de mi vida. Solo quería desahogarme. ¿Qué tiene de malo? Dijiste que me protegerías el resto de mi vida. ¿Estás faltando a tu palabra? Dylan frunció los labios. Su rostro estaba lleno de vacilación. Después de un rato me miró con impotencia. Serena. Le debemos esto a Natalie. Olvidemos lo que pasó hoy. En cuanto Dylan terminó de hablar, le di un puñetazo en la cara. ¿Tienes derecho a hablar de deudas? Hoy en una falsa sesión del Bride. Nadie puede proteger a Natalie. Dylan se tambaleó a un par de pasos del puñetazo. Al ver a Ethan con los ojos rojos, le agarré la mano con fuerza. Ante mi gesto. Dylan se quedó paralizado. Un destello de dolor brilló en sus ojos. Miré a Dylan y le dije palabra por palabra, Dylan. No le debo nada a Natalie. Solo a ti, solo a ti. Tonto. Ella me mantuvo en la oscuridad y me jugó con ellos como a un perro. Natalie en el suelo parecía culpable al oír mis palabras. Pero Dylan estaba confundido. ¿Qué quieres decir? A mi señal. Mi hermano le lanzó un fajo de informes de diagnóstico a Dylan. Desde que noté que había algo raro en el apuñalamiento de Natalie. Mi hermano había investigado en secreto los movimientos de Natalie ese día. Resultó que Natalie no estaba en el callejón donde afirmaba haber sido apuñalada por el gánster. En cambio, la noche anterior, una ambulancia la llevó al hospital. El motivo de su hospitalización fue que tuvo relaciones sexuales desenfrenadas durante el embarazo, lo que provocó un aborto espontáneo. Y bajo la influencia de múltiples abortos espontáneos, a Natalie tuvieron que extirparle el útero. Así que no corría ningún peligro. Todo esto era solo una trampa que le tendió a Dylan. Al ver los informes de aborto espontáneo y el formulario de consentimiento para la histerectomía, Dylan quedó impactado como un rayo y se quedó allí atónito. Al mismo tiempo, entró la policía que estaba esperando afuera. Al ver a la policía, Natalie temblaba y se arrodilló temblorosa frente a Dylan. ¿Puedo explicarlo? No quise engañarte. Te amo tanto. No me abandones. Dijiste que estarías conmigo el resto de tu vida. No puedes faltar a tu palabra. Al oír las palabras de Natalie, que sonaban a menos, Dylan sintió una náusea indescriptible. ¿Cómo podía Dylan creer la supuesta risa de una mujer que había tenido aventuras con varios hombres y múltiples abortos?
Lo único que lamentaba ahora era no haber visto antes a Natalie como era en realidad. Así fue como él y yo terminamos en este lío. Cuando se la llevó la policía, Natalie lloró desconsoladamente. Y sus dos amigas no esperaban que Natalie no pudiera protegerlas. En un ataque de ira, los tres empezaron a pelearse. Justo cuando todo estaba a punto de resolverse. Dylan, que había guardado silencio desde que supo la verdad, de repente dio 2 pasos hacia mí serena. Ya he visto el verdadero rostro de Natalie. ¿Podemos empezar de nuevo? Al oír esto, le dije a Dylan con sarcasmo. ¿De verdad que no tienes vergüenza? ¿Por qué crees que yo, Serena, querría un marido con un tiempo tan corto? Dale soltó la boca instintivamente, pero te salvé. ¿No puedes perdonarme solo por esta vez? En cuanto terminó de hablar, una voz fuerte sonó desde la puerta, ridícula. Después de atribuirse el mérito de Ethan durante todos estos años. ¿De verdad te crees un héroe? Mi padre miró fríamente a Dylan después del secuestro de Serena. Para no excitarla. Nunca mencionamos ese incidente. Hemos guardado este secreto durante 4 años. Hoy. Como su padre. Ya no quiero ocultarlo. Al darme cuenta de lo que mi padre estaba a punto de hacer, Dylan intentó con ansiedad impedirle hablar. Pero los guardaespaldas que trajo mi padre me retuvieron. Por lo que él contó, finalmente supe que no fue Dylan quien me salvó de los secuestradores él solo hace años. En ese momento. Te desmayaste por la tortura. Fue Ethan quien arriesgó su vida y, a pesar de estar gravemente herido, te puso a salvo. Así fue como la policía y nosotros tuvimos la oportunidad de allanar el escondite de los secuestradores. En cuanto a Dylan, era solo un transeúnte que Ethan conoció antes de caer en coma debido a sus graves heridas. Antes de perder el conocimiento. Ethan seguía murmurando, Serena. Lleva a Serena al hospital. Al recordar este suceso pasado, un sudor frío me cubrió las palmas de las manos, nervioso. Noté mi incomodidad. Ethan me dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarme. Al ver la fina cicatriz blanca que se extendía desde su ceja derecha hasta el párpado inferior, sentí un vuelco en el corazón, gravemente herido. ¿Qué tipo de lesión te hiciste? ¿No ibas al extranjero a estudiar más? Al ver mis dedos temblorosos, Ethan me ofreció su cara, solo fue una lesión leve. No te preocupes. Serena. Al oír que Ethan seguía intentando ocultarlo, mi padre suspiró aliviado y compadecido de que el gánster le hubiera cortado el ojo derecho con un dabe. ¿Cómo puede considerarse una lesión leve? Miré la cicatriz bajo mis dedos con incredulidad. Me faltaron las palabras. Pero Ethan simplemente me miró con ternura. Y su voz era increíblemente suave. Está bien. Serena. Todo es cosa del pasado. Mi hermano continuó lo que mi padre dejó mientras estabas en coma. Ethan temía que te sintieras culpable. Así que nos pidió que guardáramos este secreto. Con el pretexto de ir al extranjero a estudiar más. En realidad, se fue al extranjero a esperar una donación de córnea. ¿Quién hubiera pensado que malinterpretarías que fue este tal Dylan quien te salvó? Y se atribuyó el mérito de Ethan por nada. Si Ethan no nos hubiera convencido de olvidarlo, habría revelado la verdadera cara de Dylan hace mucho tiempo. Al ver que lo que me había estado oculto durante todos estos años se reveló, Dylan encorvó los hombros. Con los ojos rojos. Serena, le costó explicarme. Admito que te engañé. Pero es porque me he enamorado de ti. Tenía miedo de que si supieras que no era tu salvador, no me amarías. Era inferior y tímido. Y eras tan excelente. Pensé que mientras fingiera que no me importabas tanto, podría tener la ventaja en esta relación. Ethan dejó que Natalie se mudara con nosotros porque pensé que me haría parecer popular y no tan indigno de ti. Viendo que Dylan seguía intentando defender sus actos de canalla en ese momento, negué con la cabeza en señal de burla. Pero Dylan, como un chicle pegajoso, seguía aferrándose a mí sin ningún sentido, Serena. Dame una oportunidad. Solo por esta vez. Prometo que te apreciaré de ahora en adelante. Pero esta vez, sin dudarlo, levanté la mano y le di una bofetada a Dylan. Eres realmente despreciable. Fue un error estar contigo desde el principio.
Ahora es un error, ahora es un error. Todo debería volver a la normalidad. Y ya no mereces tener ningún contacto conmigo. Cuando los guardaespaldas se lo llevaron, Dylan lloró amargamente de arrepentimiento. Mientras lloraba, dijo, Serena. Espérame. Sin duda te demostraré que soy el único digno de ti. Sin embargo, la familia Víctor no le dio esta oportunidad. Al principio confió en mí para construir su carrera actual. Ahora todo volvía a la normalidad. Naturalmente no lo dejaría escapar fácilmente. Bajo mi represión deliberada, la crisis económica estalló en la empresa de Dylan aún más rápido. En tan solo un mes Dylan, quien una vez fue aclamado como un nuevo advenedizo en la ciudad se declaró en bancarrota. Junto con la noticia de su bancarrota en el periódico, apareció la de mi compromiso con Ethan. Tras enterarme de esta noticia, la víspera del banquete de compromiso, Dylan, con la cabeza gacha, vino a mi casa. En ese momento, se arrodilló fuera de la villa. Serena, con un anillo barato en la mano. Encontré el anillo que perdiste. Esto significa que podemos volver a ser como antes. Por favor. Déjame verte. De pie en el balcón del segundo piso. Miré fríamente a Dylan, que suplicaba afuera. Y no tenía intención de salir a verlo. Ethan me persiguió desde detrás del arte. ¿Vas a verlo una última vez? Me apoyé en él para tranquilizarlo. Respondí con naturalidad, ya que todo ha vuelto a la normalidad. Ya no merece verme. Al final, Dylan no solo no me vio, pero también lo detuvo la policía frente a mi casa. Porque lo denunciaron anónimamente por evasión fiscal. Y había pruebas concluyentes. Dylan finalmente fue sentenciado a 9 años de prisión. Cuando escuché esta noticia, mi banquete de compromiso con Eve estaba llegando a su fin. En presencia de nuestros familiares y amigos, soltamos palomas blancas, símbolo del amor puro. Observando el vuelo de las palomas, Ethan y yo nos sonreímos. Desde entonces el pasado quedó borrado. Y empezó nuestra historia. El final. Tras ser incluidos en la lista negra de los peces gordos de la industria por el incidente de plagio, corté directamente el vestido con el diseño de la mitad menos en pedazos. Mi prometido Blake. El suspiro de una novia realizada. Que había estado con su amor de la infancia, riéndose de mí. Tuvo una crisis nerviosa. ¿Estás loca? Este es el vestido que te costó toda la fortuna. Nora. La instigadora que me acusó de plagio. Avery también estaba atónito. Tras cumplir su promesa, la novia suspiró. Aún tienes los dibujos diseñados, ¿verdad? De hecho, no tienes que ser tan extremo. Estoy dispuesto a darte otra oportunidad. En mi vida anterior, Blake robó mis logros de diseño y se los dio a Nora. De la noche a la mañana. Pasé de ser un diseñador de moda genial a un plagiario moralmente corrupto. Después de renacer. Frente a las cámaras de alta definición de más de una docena de medios de comunicación, prendo fuego a mis propios sketches. Ya estoy harto de esos días de tragar bollos al vapor con agua fría. Es hora de volver a ser la joven de una familia adinerada. En cuanto a los bocetos del vestido, que quedaron medio destruidos, veremos cómo la autora original, Nora, completa el trabajo a tiempo. ¿Incluso el plagio hoy en día se hace sin pensar? Se copia exactamente igual. ¿Cómo se atreve a presentar un trabajo plagiado al concurso? ¿De dónde sacó el coraje? Bajo la intensa luz de los reflectores. Las olas de burla resonaban en mis oídos. Miré con incredulidad a los jueces con rostro serio y desolado, y a Nora, que estaba a mi lado. Por fin, no me había ofendido. Recuperé la cordura. De hecho, había renacido en el escenario de la final nacional de diseño de moda. En mi vida anterior. El amor de la infancia de mi prometido. Nora. Y yo pasé a la final. Estaba llena de confianza. Pero cuando se presentaron nuestras obras, había 2 vestidos de noche en el escenario, idénticos en color y tela. Sastrería. Y diseño de iluminación. En shock. Justo cuando estaba a punto de sacar los 10 borradores para demostrar mi inocencia,
con lágrimas en los ojos, Nora me presentó los 10 borradores que había dibujado con tanto esmero en formato PPT. Por instigación de los jueces, la acusación de plagio contra mí se resolvió definitivamente. Los peces gordos de la industria me pusieron directamente en la lista negra. De la noche a la mañana, pasé de ser un diseñador de moda genial a un plagiario moralmente corrupto. Incluso mis obras anteriores fueron expuestas por los medios como producto de diversos plagios y mezcolanzas. Me convertí en sinónimo de plagio. Pero no me rendí. Aunque mis logros en diseño fueron ignorados y no recibí ninguna oferta de trabajo después de graduarme. Seguí creando mientras trabajaba a media jornada. Sin embargo, los fans descerebrados de Nora me reconocieron en la taberna donde trabajaba. Me obligaron a beber vino mezclado con veneno para ratas. Finalmente vomité sangre y morí. El dolor sofocante y desesperado parecía seguir corroyendo todo mi cuerpo en ese momento. Me pellizqué el brazo para tranquilizarme. Después de todo, la situación no me favorecía. Y mi prometido entre el público ya se había puesto de pie. Me acusó con razón. Avery, tras haber cumplido con el ojo de Lam. Como tu prometido, me rompe el corazón que hayas plagiado. Vi a Nora dibujar su obra trazo a trazo. Si dices que no plagiaste, ¿puedes presentar pruebas? En cuanto dijo esto, el público montó en cólera. Me burlé. Para destruirme. Él y Nora ya habían preparado un juego. En mi última vida, dibujé cada trazo. Y él se los llevó a Nora uno por uno. Ahora hizo que Nora publicara los 10 borradores originales por adelantado. Fue simplemente para confirmar mi plagio y dejarme sin posibilidad de contraatacar. Ya que ese es el caso. Saqué el cuaderno de bocetos de mi bolso y le prendí fuego. Vi cómo se reducía a cenizas. Dije sin expresión. Yo, Avery, hoy me han incriminado y me han acusado de plagio. Sé que no tengo forma de defenderme. Deshacer el corazón y por esta industria. Y me retiro de la competencia. Pisé las cenizas y me fui. Pero Blake se abalanzó sobre él y lo bloqueó. ¿Estás loca? Este es el vestido que te costó toda la fortuna. ¿Cómo puedes destruirlo? Y la competencia aún no ha terminado. ¿Cómo puedes retirarte del concurso? Miré a Blake con frialdad. Ya me acusaste de plagio. ¿Crees que debería quedarme y que la opinión pública me acallara? Nora miró los dibujos quemados con expresión de dolor. Con lágrimas en los ojos, me agarró la mano. Hermana Avery. ¿Por qué estás siendo tan extremista? Estoy dispuesto a darte otra oportunidad. Al ver a las dos personas nerviosas, no pude evitar sentirme mal. Sobre todo Nora. Parecía una víctima agraviada. Le quité la mano de encima. Nora gritó y cayó al suelo. Se acurrucó en el suelo, temblando ligeramente. Los reporteros del público percibieron rápidamente el aroma de una noticia de primera plana y se abalanzaron sobre mí con sus cámaras. Quería irme. Pero Nora me agarró del bajo del pantalón. Con lágrimas corriendo por su rostro frente a la cámara. Parecía una víctima destrozada. Blake reaccionó de inmediato y me gritó. Avery, no te pases. No lograste plagiar y ahora recurres a ataques personales. ¿Verdad? Me apartó con fuerza y ayudó a Nora a levantarse con expresión de dolor. Nora. ¿Estás bien? Nora se acurrucó débilmente en los brazos de Blake. Pero tengan una actitud firme. Queridos amigos de los medios. La hermana Avery es una diseñadora de último año a quien respeto mucho. Respecto a lo que pasó hoy, creo que debe ser porque la hermana Avery estaba bajo demasiada presión en la competencia. Por eso recurrió a la desesperada medida de plagiar mi trabajo. Espero que todos puedan perdonarla. Después de eso, Nora hizo una reverencia respetuosa de 90 grados. Luego, que suspiro sordo. Una reprimenda furiosa vino del panel de jueces. Ya basta. Un diseñador moralmente corrupto como Avery. Que plagió a otros. Obras y ataques personales maliciosos contra otros. La eliminaré de toda la industria. El diseñador jefe ya había conspirado con ellos en secreto.
El propósito era ponerme en la lista negra y apoyar a Nora. Me encogí de hombros con indiferencia. Da igual. Me dio pereza ver al grupo actuar. Así que salí del recinto de la competencia directamente. En cuanto me subí a un taxi, mi teléfono empezó a vibrar como un loco. Como esperaba. La transmisión en vivo de la competencia apareció inmediatamente en la portada. Avery. El diseñador. Plagiado en la final, Avery atacó a Nora. Avery fue regañado por ser un plagiario moralmente corrupto. Sospechosa de estar en la lista negra de la industria, Nora devolvió el mal con el bien y se disculpó entre lágrimas porque Avery vio esos hashtags absurdos. No pude evitar reír a carcajadas. Deslicé el teléfono y dejé las aplicaciones en segundo plano. Mis mensajes privados en mi página de inicio ya estaban inundados de fans anti-Minus. Y había un coro de maldiciones. Avery, habiendo cumplido mi obsesión. Puta descarada. Plagiaste el trabajo de Nora e incluso te atreviste a atacarla. ¿Qué clase de pretensiones finges? ¿Perra intrigante? Dices que te hicieron daño. Si no plagiaste me comería la mierda. Ni siquiera su prometido lo soportó y testificó a favor de Nora. El plagio está definitivamente confirmado. De repente apareció una insignia roja en la pantalla. Fue una publicación de Nora en Weibo. Disculpen por ocupar recursos públicos. Espero que todos puedan prestar más atención a mi trabajo. Al mismo tiempo, espero que pueda ser más comprensivo con la hermana Avery. Me gustó y lo compartí. Y añadí un comentario: espero que el genio gane el campeonato pronto. Tengo muchas ganas de ver tu trabajo completo. El sistema de competición consistía en una serie de 3 downs por la tarde. Una de ellas iba a ser seleccionada como obra concursante. Pero Nora solo copió la obra que iba a presentar al concurso. Me defendió ante los medios solo para tranquilizarme y obligarme a entregar las bases diseñadas de las otras 2 piezas. Al fin y al cabo, si ganaba el primer puesto en este concurso, podría conseguir una oferta del negocio familiar Avery. Y las balsas diseñadas de las otras 2 piezas estaban en mi cabeza. Tengo muchas ganas de que llegue el resto de la competición y de ver cómo este genio entrega una obra completa. Lo primero que hice al salir del recinto de la competición fue llamar al propietario y cancelar el contrato de arrendamiento. Media hora después, me encontraba frente a la pequeña casa de menos de 70 metros cuadrados con el propietario. Si no fuera porque el proceso de cancelación del contrato de arrendamiento requería la firma en persona. Ni siquiera quería ver este lugar. Viví aquí con Blake durante 3 años. El alquiler era de 800 yuanes al mes. Y Blake no pagó ni un céntimo. Yo cubrí todos los gastos. Lo mantuve durante 3 años como criando a un hijo. No fue hasta que perdí la vida que me di cuenta de que era un ingrato. Solo pensar en lo que pasó en mi vida anterior me entristecía. Después de que se completaron los procedimientos, me fui. Inesperadamente. En cuanto me di la vuelta, me encontré con Blake y Nora. Estaban radiantes de alegría. Blake borró la sonrisa de su rostro y me miró con desdén. Avery, pesado. ¿Ya terminaste? ¿Cuántos años tienes y sigues usando el truco de escaparte de casa? ¿Tienes un hogar sin mí? ¿Vas a dormir en la tumba de tu madre muerta? No te has disculpado por presionar a Nora hoy. No seas desagradecido. Blake me miró con frialdad. Sus palabras estaban llenas de advertencias. Levanté la mano y le di una bofetada. Son unos cabrones. Me robaron el trabajo y tienen el descaro de pedirme disculpas. Blake, ¿qué? ¿Les ha devorado la conciencia un perro? Blake se quedó desprevenido con mi bofetada y su expresión se enfureció al instante. Avery, tras haber cumplido con la sesión de mentiras. No seas tan desagradecido. Eres pobre y no tienes antecedentes. Es tu bendición entregarle tus diseños a Nora. El padre de Nora es un diseñador famoso. ¿Con quién te comparas con Nora? ¿Con un diseñador famoso? ¿Con el juez que anunció mi exclusión total del concurso de hoy? Todo lo de mi vida pasada quedó claro en ese momento. Así que eso es todo. Con razón Blake estaba tan atento con Nora.
Con razón la orden del mentor principal no calmó la opinión pública. Observé la apariencia morena y provocativa de Blake. Le pisé el pie con fuerza con mis tacones. ¿De verdad? Entonces te deseo éxito en tu matrimonio con una familia adinerada. Blake se arrastró por el suelo, dolorido, maldiciendo obscenamente. Perra. Eres un pobre desgraciado que no puede presentarse en público. Ya verás. Este fue el chiste más gracioso que he escuchado en mi vida. A mí, Avery, con 22 años, me llamaban pobre desgraciado por primera vez. Hice una llamada. 3 minutos después, un Maserati, repleto de monedas de 10 centavos, se detuvo frente a mí. 4 guardaespaldas trajeados salieron y se pararon a mi lado con las manos a la espalda, inclinándose al unísono. Bienvenida, jovencita, a casa. De hecho, lo que dijo Blake no estaba mal. No tuve madre. Mi madre murió de una enfermedad cuando yo era muy pequeño. Y fui criada por mi padre. Soy la única hija de Víctor, el hombre más rico de Nancheng. Si no hubiera perseguido mi sueño de ser diseñadora y me hubiera distanciado de mi familia, quizá nunca habría tenido contacto con Blake. Ni siquiera merecía llevarme los zapatos. Me senté en el coche con cautela. Y el asistente de mi padre me miró con lástima. Señorita, ¿no había vendido mi diseño? El viejo maestro ha estado hablando de su regreso todos los días. Vio la competencia en vivo. Quería encargarse de ello por usted. Pero él temía que tú. Le había dicho a mi padre que no interfiriera en mi sueño. Pero ahora me equivocaba. Me robé las sienes. No hace falta. Solo haz lo que dijo mi padre. Contacta al abogado para reunir pruebas. Quiero confirmar la acusación de plagio contra estos dos sinvergüenzas. Si no me trataron con cariño cuando fui amable. Y no me culpes por ser despiadado. Cuando regresé a la villa. En cuanto bajé del coche. Mi padre me abrazó. El anciano tenía los ojos rojos y la voz entrecortada. Nuestra princesita de la familia Avery por fin está dispuesta a volver. Había hebras blancas en las sienes del anciano. Y mi corazón se llenó de sentimientos encontrados. Fui poco filial. En mi vida anterior juzgué mal a la gente. En esta vida. Después de lidiar con estos dos canallas, me quedaré al lado del viejo para siempre. Apagué el internet y me tomé unos días de descanso. El anciano me condujo en secreto a la puerta de una villa. Al abrirse apareció ante mí un enorme retrato mío en el vestíbulo. Bajo la compleja iluminación, en el cuadro me veía como la princesa más noble del mundo. El velo blanco que tenía ante mí se levantó. Y un tablero de dibujo de madera yacía tranquilamente frente a la ventana francesa. Al otro lado había maniquíes cuidadosamente dispuestos. Todos de gran valor. Me giré para mirar al anciano que me sonreía con picardía. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me di la vuelta y lo abracé. Solo me dijo una frase. Avery, habiendo cumplido mi obsesión. Haz lo que quieras. Empecé a trabajar día y noche en este gigantesco estudio de diseño, construido con una fortuna. Hasta que aparecieron 10 juegos de diseños de muestra en el plano. Caí en la suave cama, satisfecho. Me despertó el timbre del teléfono. Al otro lado, estaba el abogado Sirius, con una voz tranquila. Jovencita, un servicio falso. Ya se ha completado toda la recopilación de pruebas sobre el plagio de Nora a tu trabajo y al de la competencia. Podemos demandarlos en cualquier momento. Solté un suspiro de alivio y dije en voz baja. No es suficiente. Quiero más materiales. Profundiza. Quiero asegurarme de que no tenga oportunidad de volver. Nuestra Avery se está volviendo cada vez más poderosa. Una voz cálida y familiar me llegó desde atrás. Me giré de repente y me encontré con unas miradas sonrientes. ¿Carter? ¿Por qué has vuelto? Me puse rojo al instante. Y me incorporé bien después de reaccionar. La persona frente a mí aún conservaba en mi memoria sus delicadas cejas y ojos. Y sentí que el corazón me latía con fuerza. Carter fue mi primer amor. Nuestras dos familias habían sido vecinas desde niños.
Y los pensamientos de una joven enamorada se detuvieron cuando el chico se fue a estudiar al extranjero. Pero cuando apareció ante mí de nuevo, todavía podía conmoverme fácilmente. Estudié diseño. En parte por mi amor interior. Y la otra mitad porque quería seguir sus pasos. A los 18 años, lo admitieron en la mejor escuela de diseño de moda de Milán. Seguirlo y asemejarme a él siempre había sido el secreto de mi tácita competencia conmigo mismo. Reprimiendo el latido de mi corazón, comencé a recordar mi vida anterior. Carter era un recuerdo lejano para mí. En mi vida anterior, no volví a ver a esta persona hasta mi muerte. Quizás desde el momento en que cambié de decisión. Todo cambió en la oscuridad. Mi vida continuó con orden. Con el generoso apoyo financiero del anciano, una marca de diseño completamente mía entró en el mundo empresarial. 10 minutos después de que los nuevos productos salieran a la venta. Los pedidos se dispararon. Me incorporé a la segunda ronda de selección de productos y a la línea de producción. Y cada vez más gente usaba nuevos diseños. La puerta del mercado estaba completamente abierta. Pero como era el único diseñador, nunca aparecí. Incluso fui aclamado como el diseñador novato más misterioso y con mayor valor comercial en las revistas del sector. Al mismo tiempo, no podía competir con los diseños de los otros dos vestidos de noche. Demasiadas personas prestaron atención a este conjunto de obras que ganó el primer campeonato. Poco a poco comenzaron a surgir voces de descontento en Internet. Algunos empezaron a cuestionarlo. El progreso del diseño es demasiado lento. ¿Acaso sabe diseñar? Creo que se le acabaron las ideas. ¿No debería lanzar nuevos diseños rápidamente mientras la competencia sigue llamando la atención? ¿Por qué no hay movimiento? Cada vez más comentarios negativos inundaban la sección de comentarios de Nora. Y finalmente no pudo quedarse quieta. Tenía prisa. Publicó en Internet el diseño del vestido de noche y de fiesta. Tenía el mismo esquema de colores y la misma tela que el primer vestido presentado. Los fans, que no eran conocedores, lo elogiaron con entusiasmo en la sección de comentarios. Pero también hubo opiniones diferentes. Los comentarios de varios grandes influencers de la industria fueron muy duros: no hay innovación. Es solo una imitación que no puede obtener puntos extra. El contenido de oro del premio de oro del concurso es cuestionable. Nora era mi subalterna en la Universidad de Harvard. Así que sabía exactamente de lo que era capaz. Pensándolo bien, era una plagiaria habitual. Plagió el trabajo final de su compañera de cuarto en la universidad. Y al final, el plagiado tuvo que posponer su graduación. Por eso le pedí al abogado que investigara más a fondo. 3 minutos después, los elogios absurdos en la sección de comentarios fueron repentinamente relegados. Y la opinión pública dio un giro radical. ¿Qué clase de diseño es este? El primero era precioso. Pero este segundo parece un producto barato de la calle. ¿Será que de verdad plagió el trabajo de Avery? Me reí tanto que me dolió el estómago. Al actualizar la página para ver los nuevos comentarios, descubrí que la publicación había sido eliminada. Felizmente tomé mi bolso Chanel y fui a la sección de productos. Después, llené el carrito con productos de High Minus y Custom Minus. De hecho, recibí una llamada del padre de Nora. Avery, has cumplido mi obsesión. Si quieres volver, ven a verme al Café N Grados 1. Ya tenía 38 años. Antes de que pudiera decir nada, me colgaron el teléfono. Estaba tan enfadada que casi me río. Tenía muchas ganas de ver cómo cambiaba de opinión y me dejaba volver. En la cafetería. El padre de Nora y Nora me miraron con desprecio. Nora resopló al ver mi coche deportivo, la llave y dijo con sarcasmo: hermana Avery. ¿Por qué eres tan vanidoso ahora? Le llamó la atención a Blake que fingiera ser rico con una llave falsa. ¿Cómo es posible que todavía le gustes? Fruncí el ceño y fingí hurgarme las orejas. TSK, ESC. ¿Qué ruido? ¿De quién es el perro que no se puede quedar y lo dejan ladrar en la calle? La cara de Nora se ensombreció al instante. Tomé la llave y estaba a punto de levantarme. Ya que no tienen nada más que decir, me voy. Esperen un momento. El padre de Nora,
que había guardado silencio durante mucho tiempo, por fin habló. Dime tu precio. Entrega el resto a borradores. Y te daré otra oportunidad para seguir diseñando. Arqueé las cejas y volví a sentarme. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. ¿Qué? ¿Quieres decir que quieres que complete los borradores para el concurso de Nora? Se supone que ella es la diseñadora original de este conjunto de obras. Que me pidas algo así es un plagio descarado. El padre de Nora apartó la taza de café que tenía delante. Sacó un cheque de su bolso. Y lo pusiste delante de mí. 30.000. Te compro los 2 borradores. Te aconsejo que no seas demasiado codicioso. Ya te han puesto en la lista negra de toda la industria. Esta es tu última oportunidad. Tomé el café y le di un sorbo. Me recosté y simplemente me rendí. Ya que me habían puesto en la lista negra. ¿Qué sentido tiene luchar? TSK, TSK, ten admiración. TSK también. ¿Cómo podría el ganador de la medalla de oro del concurso de diseño necesitar a una persona en la lista negra como yo para escribir los borradores? Eso no parece razonable. ¿Verdad? Y también. De repente me levanté y miré fijamente a los ojos del padre de Nora. ¿Cuál es tu relación con Nora? Al segundo siguiente fingí entender de repente. Lo olvidé. Tu padre y tu hija. Me pregunto qué pensaría la madre de Nora si supiera que tienes una hija ilegítima. Tú. El padre de Nora estaba tan enojado que le temblaban las yemas de los dedos. Pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Nora me miró con ojos venenosos. Había un atisbo de conmoción cerebral en su rostro, además de su odio hacia mí. Bueno. Después de todo. El hecho de que sea la hija ilegítima del padre de Nora es tan secreto. ¿Cómo podría una persona pobre como yo saberlo? El padre de Nora solo tiene un hijo en público. Pero desde que Blake declaró firmemente su relación la última vez. He investigado en privado. Así que es una hija ilegítima que no puede ser expuesta. Ahora todo tiene explicación. Tras esta ronda de ataques mágicos me sentí un poco aliviado. Es hora de ponerse manos a la obra. Recogí el cheque y lo examiné con atención. Ben sonrió con picardía. 1 millón. Puedes llevarte los 2 borradores. El padre de Nora se levantó de repente. Había ira en sus ojos fríos. Avery, habiendo cumplido mi obsesión, te aconsejo que no tientes a la suerte. La avaricia no te traerá ningún buen resultado. Arqueé las cejas. Me encogí de hombros. Y aparté el cheque. ¿Es esta la actitud que tienes cuando ruegas por algo? Si es así, hazlo. Lo siento. Pero ya no te acompañaré. Después de decir eso, me levanté y estaba a punto de irme. Pero entonces se oyó la voz áspera del padre de Nora desde atrás. Bien, habiendo cumplido lo que dije. 1 millón. Inmediatamente sonreí de alegría. Me di la vuelta y mostré mi típica sonrisa de 8D. Trato hecho. Te enviaré los borradores a tu correo electrónico en 3 días. Que tengas una grata colaboración. Nora frunció el ceño y dio un pisotón. Se aferró al brazo de su padre y murmuró en voz baja, papá. 1 millón es demasiado. Está claro que está extorsionando. El padre de Nora le dio una palmadita en el hombro para tranquilizarla. Nora. Una vez que tu medalla de oro en la competencia esté completamente confirmada y recibas la oferta del grupo familiar Avery. ¿Para qué preocuparte por ese millón? Contuve la risa. Dejé atrás al padre y a la hija, que parecían sapo negativo. Y se marchó en el último deportivo de gama alta. 8 a las 11 de la mañana y 50 p.m. 3 días después. Finalmente contesté la llamada número 23 del padre de Nora. Con calma presioné el botón de respuesta. Y su voz furiosa llegó del otro lado. Avery. La fecha límite acordada ha llegado. ¿Quieres incumplir tu palabra? Escribí y dibujé sobre el boceto sin darle importancia. El padre del señor Nora. Aún queda 1 minuto para que termine el día. Antes de que se enfade aún más.
Colgué el teléfono directamente. La razón por la que tenía tanta prisa era que Nora había estado presumiendo de mí, y veo otra vez. Ese día acepté vender los borradores. Hizo una publicación preliminar. Anunció que los borradores finales se revelarían en 3 días. Ya. Nosotros y Veo estábamos en un caos. Las expectativas del público eran altas y estaban impacientes por ver los productos terminados. Su sección de comentarios volvió a estar inundada. En medio de su angustia, presioné felizmente el botón de enviar y envié el correo. Casi 20 segundos después. Se actualizó el email de Nora. Había 2 borradores. Con la leyenda: los productos terminados están retrasados, pero aquí. Espero que les gusten. Por favor, apóyenme mucho. Me giré los hombros y el cuello cansados. Y las comisuras de mis labios se levantaron violentamente. El buen espectáculo estaba a punto de comenzar. Envié los archivos a propósito en el último minuto. ¿Cómo podía ver la densa luz sin las marcas de agua de color en los espacios en blanco de los borradores? En los primeros 5 minutos tras el envío de la publicación de Veo, la sección de comentarios estaba llena de halagos. ¿Dónde están los que decían que Nora no tenía talento? ¿Qué más dicen ahora? Dios mío. Estos 2 vestidos de noche son preciosos. Nora tiene un talento increíble para el diseño. Casi me enamoro de ella. En medio de todos los halagos, enseguida me di cuenta de un comentario al que Nora había respondido. Su nombre de usuario era el señor Blake. Su comentario fue: Nora es la diseñadora genio, aunque merecida. Nora respondió con 2 corazones rosas. Con una fuerte premonición. Hice clic en su perfil. Como era de esperar. El fondo de su perfil era una foto íntima de ella y Blake. Desde el año pasado. Cada actualización de esta cuenta ha sido sobre sus citas. Innumerables entradas de cine. Tazas de café y té con leche. Y cenas exquisitas. Todo el perfil estaba lleno de las burbujas rosas del amor. Pero me hacía sentir fatal. Así que llevaban mucho tiempo juntos. Había usado mi escaso salario de mi trabajo a tiempo parcial para mantener a Blake. Y Blake había usado ese dinero para apoyar a Nora. Bien. Muy bien. Me burlé y me eché atrás. Para entonces la tendencia en la sección de comentarios había cambiado por completo. Cientos de respuestas con imágenes. Todas eran capturas de pantalla ampliadas de los borradores. Los patrones de marca de agua con su claridad se presentaron ante todos. Y Nora volvió a borrar la publicación de Weibo. Pero esta vez, ¿cómo pudieron las cuentas de marketing desquiciadas dejar ir estos nombres explosivos? Casi al mismo tiempo surgieron cuentas de marketing de todos los tamaños. Algunas incluso mencionaron el incidente de plagio en el concurso y armaron un gran revuelo al respecto. Esta vez, nos vimos nuevamente en el primer plano. Nora se expuso como plagiaria con las fotos que publicó. Nora sospechaba plagiar a Avery. El caso de plagio y el concurso de diseñadores son complicados. Mi teléfono vibró muchísimo. Fueron una serie de llamadas insulsas del padre de Nora y Blake. Tarareé una melodía y añadí los 2 números a mi lista negra. La imagen pública de Nora empeoró drásticamente. Incluso la página web del organizador del concurso de diseño fue atacada. La opinión pública se mantuvo en vilo. El organizador emitió un comunicado cancelando directamente su primer título. Poco después se reveló que el padre de Nora fue destituido de su puesto como juez del comité principal de la competencia. Al mismo tiempo, algunas personas en mi página de Weibo pidieron mi regreso, afirmando que yo era el legítimo campeón. Guardé silencio al respecto. Mi papá dijo que Nora no se había atrevido a salir en todo el día. Su casa estaba rodeada de periodistas y fans anti-Minus. Las palabras «perro plagiador» estaban escritas por toda la puerta. Verduras y huevos podridos se amontonaban a la entrada de la comunidad. Y hubo repetidas quejas de los vecinos cercanos. Unos días después, con la ayuda de Blake, tras haber cumplido mi exilio, se mudó en secreto a esa casa de alquiler. El padre de Nora se negó a renunciar a su querida hija.
Llevaba un montón de borradores viejos, plagiados y remendados, y andaba por ahí pidiendo ayuda. A la señal de mi padre, ninguna empresa les prestó atención. Hasta que él, sin rendirse, contactó a la familia Avery. Cuando recibieron la invitación a la entrevista de la familia Avery, los tres no podían creer lo que veían. El Departamento de Recursos Humanos de la familia Avery llamó a Nora para informarle sobre la entrevista y le insistió repetidamente que debía llegar puntual. Cuando llegó la hora acordada, Nora llegó al lugar vestida de gala. Blake y el padre de Nora, como lacayos, la siguieron. Los tres se quedaron allí, inexpresivos, en el lugar vacío. Mi asistente hizo una llamada. Les pidió que esperaran con paciencia. Así que esperaron, amada. Y hasta las 10:30 de la mañana, observé desde la cámara cómo sus rostros se oscurecían cada vez más. Chasqueé los dedos y algunos, y mi secretaria. Indiqué que era hora de empezar. Al segundo siguiente el lugar, tenuemente iluminado, se volvió de repente tan brillante como el día. Hubo un alboroto en la entrada. Un grupo de reporteros con cámaras y micrófonos irrumpió. Los tres estaban rodeados por los reporteros. Docenas de micrófonos le apuntaron a la cara a Nora. ¿Es cierto que se desenmascaró como plagiaria? Señorita Nora. Como la primera concursante cuyo título en el concurso de diseño fue cancelado, ¿tiene algo que explicar? ¿La cancelación de su clasificación al campeonato confirma el plagio? ¿Tiene algo que decirle a la señorita Avery, a quien calumnió? Un día de espera agotó las energías de las tres. Ante la repentina llegada de reporteros, sus rostros estaban llenos de desconcierto. Creo que, aunque tengan algo que decirme, debería esperar hasta que llegue. Entré con tacones altos de Balenciaga. Y los periodistas me abrieron paso voluntariamente. Cuando los tres me vieron, finalmente recobraron el sentido. Blake y el padre de Nora la protegieron. Los tres me miraron con resentimiento, mostrando una complicidad inesperada. Los periodistas ocuparon sus asientos ordenadamente bajo la guía de mi asistente. Sin su asedio, Blake se acercó a mí y me agarró del brazo. Avery, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Por qué insistes tanto? Volteó la cabeza y miró a los periodistas que estaban detrás de él con aire de culpa. Se acercó a mi oído y me preguntó en voz baja, ¿qué pasa? Te aconsejo que sepas cuál es tu lugar. De lo contrario, no me culpes por ser mi placer. Hoy, Nora está aquí para una entrevista con el grupo familiar Avery. ¿Conoces al grupo familiar Avery? Eres una pobre desgraciada sin madre. No te lo mereces. Sé sensato y lárgate de aquí con esta gente. Sonreí con desdén. Habiendo llevado otra vida. Ya era inmune a sus vulgares ataques verbales. Puse cara de inocente y dije con ligereza, Resulta que la familia Avery tiene una visión perspicaz y pretende contratar a la señorita Nora. Al oír mis palabras, una expresión de orgullo manifiesto se dibujó en el rostro de Nora. El padre de Nora me resopló. Aunque estés lleno de trucos y le hayas tendido una trampa a Nora, no te esperabas esto. ¿Lo hiciste? Nuestra Nora. Esta perla. La familia Avery aún la aprecia. Asentí afirmativamente habiendo cumplido mi deseo. Ya veo. Entonces busco la actuación de la señorita Nora en la entrevista. La puerta del local se abrió de nuevo. El responsable de recursos humanos sonrió con disculpas y explicó, hoy. La entrevista con la diseñadora jefe de la familia Avery se transmitirá en vivo. Señorita Nora. Señorita Avery. ¿Listos? En cuanto se pronunciaron estas palabras, todo el recinto estalló. El duelo entre Nora y yo y el concurso de diseñadores se repetía aquí. Nora abrió los ojos con incredulidad y miró a su padre. El rostro de su padre también reflejaba confusión y asombro. Los ignoré por completo y asentí con una sonrisa. Nora se dio la vuelta y miró las cámaras de alta definición que estaban listas. Dijo que sí, sin mucha confianza. Los dos currículums se proyectaron directamente en la pantalla gigante. Todos quedaron atónitos al ver el contenido. El contenido de la sección de trabajos de diseño era exactamente el mismo.
Todos los trabajos de Nora, desde sus inicios universitarios hasta el reciente concurso, aparecieron en mi currículum. Tras un breve momento de silencio, se oyeron oleadas de desprecio y el sonido de alguien tomando fotos. Nora se levantó, llorando tras haber cumplido con lo de tierra. Y me acusó. Hermana Avery. Sé que no estás contenta conmigo. Pero ¿cómo puedes reclamar mis obras como tuyas? Levanté la vista y la miré fijamente. ¿Acaso no tomaste directamente mis diseños y los reclamaste como tuyos? Además, ¿cómo puedes demostrar que esas obras fueron creadas por ti? Ya que es así. Me levanté y caminé hacia el centro del lugar. Hoy, habiendo cumplido mi obsesión. Delante del grupo familiar Avery y todos los periodistas presentes. Discutamos sobre la propiedad de estas obras. Nora estaba visiblemente nerviosa y pidió ayuda a su padre y a Blake. Entonces se cubrió el pecho y empezó a jadear, fingiendo un infarto. Se tambaleó y casi se cae. Blake se abrió paso entre la multitud, y la abrazó. Extendió la mano y me señaló furioso. Gritando. Avery, habiendo cumplido mi obsesión. Perra. Baja ya. ¿Quién te dio las agallas? Un pobre desgraciado como tú se atreve a causar problemas en la entrevista del grupo familiar Avery. Se volvió hacia Recursos Humanos y dijo, señorita entrevistadora. Avery es una desvergonzada. Está calumniando a Nora. Créeme, por favor. La madre de Avery murió cuando era niña. Es una perra que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. Nora es la más adecuada para la familia Avery. Me acerqué y le di una bofetada. Con un sonido seco. Toda la atención del lugar estaba centrada en Blake y en mí. Mi mano no dejaba de temblar. Nora se sobresaltó con mi repentina bofetada y se olvidó de fingir que estaba en estado crítico. Blake reaccionó y, en un ataque de ira, levantó la mano para golpearme. Justo cuando la bofetada estaba a punto de caer. Sabía que no podía evitarlo. Cerré los ojos. Resignado al dolor. Pero no llegó como esperaba. Mi mano fría estaba envuelta en calor. Y una voz familiar llegó a mi oído. Avery. ¿Por qué tienes la mano tan fría? Abrí los ojos y me encontré con la sonrisa de Carter. Me tomó la mano. El delicado rostro de Carter se amplió ante mí. Y mi cara se puso roja sin control otra vez. Suéltame. Giré la cabeza siguiendo el sonido. Vi que la otra mano de Carter agarraba con fuerza la muñeca de Blake. El rostro de Blake se retorció de dolor. Giré la cabeza con asco y escupí en mi corazón. Al instante siguiente los gritos de Blake resonaron por todo el recinto. Me pareció oír el sonido de sus huesos rompiéndose. Se desplomó en el suelo de dolor. Nora gritó y retrocedió un paso. Se distanció de él. El desprecio y el asco en sus ojos eran palpables. Dos guardaespaldas lo sacaron a rastras del lugar. En ese momento se cerró la puerta. Vi cómo lo echaban como a un perro muerto. Carter caminó justo detrás del padre de Nora. Y la amenaza era evidente. No se atrevió a actuar precipitadamente. Asentí agradecido a Carter. Con su mirada afirmativa, volví al escenario. 2 certificados de evaluación de caligrafía con sellos oficiales rojos aparecieron en la pantalla gigante. Hola a todos. Esta es la evaluación que me realizó el Centro Oficial de Evaluación de Caligrafía. Comparan la obra ganadora del concurso de diseño con mi caligrafía. En la sección de resultados, había varios caracteres grandes claramente escritos, la letra pertenecía a la misma persona. La escena era un caos. Nora miró fijamente la pantalla gigante. Y la crueldad en sus ojos era indisimulada. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, sus ojos, que miraban a la cámara, ya estaban llenos de lágrimas. Tenía los ojos rojos y se le hizo un nudo en la garganta. No sé por qué la hermana Avery siempre me agarra y no me suelta. Pero si esto la hace feliz, está bien que me sienta un poco ofendida. Estaba a 5 metros de ella. Y podía oler su hipocresía. El padre de Nora me señaló con el rostro ceniciento. Avery.
No creas que puedes arrebatarle fácilmente los logros de diseño a Nora inventando unos cuantos papeles de la nada. Sonreí con picardía. Sí. ¿Cómo podría inventarlo de la nada? Así que hoy invité al perito caligráfico especial del grupo familiar Avery. Nora y yo escribiremos en el acto para la tasación. ¿Qué te parece? ¿Te atreves? En cuanto terminé de hablar, entró el anciano con un traje elegante. Me miró con cariño. Y luego mostró su certificado de tasador. Nos pusieron 2 hojas de papel blanco delante a Nora y a mí. Los reporteros no pudieron contenerse y nos rodearon. La charla acalorada afeó aún más las caras de Nora y su padre. ¡Qué buena idea! La evaluación negativa revelará quién es el plagiario esta vez. ¿Es necesaria una evaluación? Avery tiene mucha confianza y no le teme a la evaluación negativa. Definitivamente no es ella la plagiaria. ¿Será posible? ¿De verdad hay un giro inesperado en la historia? Una lágrima rodó por la mejilla de Nora. Y se veía tan delicada y lastimosa. Tío, has cumplido mi obsesión. Ya estás muy viejo. Y tienes que actuar con ella para ganarte la vida. ¿Por qué tienes que pasar por todo esto? Me quedé atónito un segundo y antes de darme cuenta, estaba hablando del viejo. ¿Actuando? Estaba tan enojado que casi me reí. El significado subyacente de sus palabras era que el viejo era un extra que contraté. Y que estaba usando medios sin escrúpulos. La miré fríamente y escupí 3 palabras. ¿Te atreves? Me giré y miré a Recursos Humanos. Y ella entendió de inmediato lo que quería decir. Ella sonrió y dijo, señorita Nora, si no puede demostrar que es la diseñadora original de las obras mencionadas. El grupo familiar Avery no considerará contratarte. Nora entró en pánico. Los periodistas avivaron el fuego, sí. ¿Tiene demasiado miedo? ¿A qué te refieres con miedo? Creo que claramente copió el trabajo de Avery. No necesariamente. El tasador fue invitado por Avery. Quizás sea actor. Tiene un certificado. Firmé rápidamente el papel y se lo entregué al anciano. Entonces me volví hacia Nora y arqueé las cejas. Solo escribe tu nombre. No es difícil. ¿En serio? En medio de la discusión cada vez más intensa, Nora tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Todas las miradas estaban fijas en la punta. Con el paso del tiempo un sudor frío y fino empezó a brotarle en la frente. Pero se negó a escribir. Ya ves. Te dije que ella es la plagiaria. Exactamente. Su título de campeona en la competición ha sido cancelado. Debe haber algo raro. Genial. Era el sonido de un vaso al romperse. Todos siguieron el sonido y vieron que el padre de Nora había estrellado su termómetro contra el suelo. En ese momento, Carter lo sujetó. Pero él seguía maldiciendo sin detenerse. Avery, con pleno derecho. Encontraste a este viejo bastardo para convertir lo negro en blanco. Te lo digo. Ni lo pienses. Tienes un nervio enorme. ¿Cómo podría un pobre desgraciado como tú permitirse contratar a un actor? Creo que vendiste tu cuerpo para que este viejo te defendiera. El anciano negó con la cabeza mirando a Carter. Y liberaron al padre de Nora. Caminó hacia él sin prisa. Llevo más de 20 años como perito caligráfico. Hoy. Has calumniado mi reputación y la de mi hija. Te demandaré. El padre de Nora se echó a reír a carcajadas. Despotricó a los medios. ¿Lo oyeron? Él y ella. Su padre y su hija. Su rostro se llenó de una repentina comprensión. ¿Así que eres el padre de Avery? Tu hija plagió obras ajenas afuera. Como padre, deberías educarla bien. Dijo el anciano sin expresión alguna. Soy el padre de Avery. Víctor. Mi hija ha crecido a mi lado. Conozco muy bien su carácter. Se negaba a plagiar las obras de otros. Hubo un momento de silencio. Algunos reporteros empezaron a susurrar, Víctor. El nombre me suena. ¿Será casualidad? Algunos empezaron a buscar en sus teléfonos.
Los levantaron y compararon el sitio web oficial del grupo familiar Avery con el del anciano. Quienes encontraron la información exclamaron: «Dios mío. Es realmente él. Víctor. El presidente del grupo familiar Avery». El anciano hizo una llamada telefónica. Y el principal abogado del grupo familiar Avery intervino directamente. Se presentaron 2 demandas ante Nora y su padre. El abogado Zhang dijo con frialdad: «El padre del señor Nora y la señora Nora». «¿Verdad? En nombre del equipo de Relaciones Públicas y Legal del grupo familiar Avery, los demando por difamar al señor Víctor, el presidente de nuestro grupo. Y su hija Avery». Nora y su padre quedaron fulminados. Al mismo tiempo, respecto a la difamación de la señora Nora contra la señora Avery, se celebró una sesión plenaria. Nuestra clientad. Y la infracción de los derechos de autor de las obras. Hemos recopilado pruebas y las hemos presentado al Departamento de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, en cuanto a la difamación de la señora Nora contra la señora Avery, habiendo cumplido con mi parte en la sesión. Nuestra clienta. Y la infracción de los derechos de autor de las obras. Recopilamos pruebas y las presentamos al Departamento de Seguridad Pública. En ese momento, la puerta del lugar no hacía mucho ruido. Blake, con la cara magullada, iba a satisfacer mi obsesión. Irrumpió. Se tambaleó frente a mí y al anciano y se arrodilló con un federal. «Tío. Ya te ofendí antes. No sabía que lo eras. Tío. Me llamo Blake. Soy el prometido de Avery». El anciano me miró. Y giré la cabeza sin decir palabra. Carter se paró detrás de mí en un momento dado. Me rodeó los hombros con el brazo. Sentía el calor en la espalda. Sentí una paz sin precedentes. En ese momento, Nora estaba completamente deshonrada. El abogado de la familia Avery la demandó. Todas las obras plagiadas que había manipulado desde que entró en la escuela fueron devueltas a sus diseñadores originales. Incluso le revocaron el certificado de graduación. El padre de Nora también fue incluido en la lista negra de la industria del diseño por ser cómplice de ella. La madre de Nora también descubrió que su esposo tenía una hija ilegítima a la que le encantaba plagiar y se divorció rotundamente de él. Y en cuanto a ese canalla de Blake, toda la violencia en línea que me habían infligido en mi vida anterior le había sido devuelta. En cuanto a mí, finalmente recuperé las obras de diseño que me habían robado en mi vida anterior. 3 conjuntos de exquisitos vestidos de noche se convirtieron en los productos principales de la marca de ropa que fundé. Y fueron un éxito instantáneo. Recluté a todos los diseñadores que habían sido perseguidos por Nora y su padre para mi empresa. Quiero darles a todos los amantes del diseño de moda la misma oportunidad de brillar. Como esposa del jefe, vivo una vida plena y feliz todos los días. Por supuesto. El jefe es Carter. Fin.